Susténtanos con tu paz, con tu amor, con tu palabra, Padre. Guíanos en medio de todas las cosas, Señor. Y permítanos, Señor, cada momento disfrutarlo contigo, Señor. Si hay enfermedades, Señor, tú extiendas tu brazo de poder para restaurar, para sanar, Padre Santo. Si están en medio de prisiones del alma, Señor, saca a libertad a tus hijos y que hoy, Padre, un manto de gozo, de alegría sea sobre ellos, Padre. El luto, el gemir, Señor, sean quitados, Padre, por tu presencia maravillosa y la obra a través de tu Hijo Jesucristo, eterno Dios, sea hecha realidad en la vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias porque hay esperanza en ti, hay confianza en ti, hay salvación en ti, Padre. Enséñanos también tu palabra, permítanos, Señor, examinar nuestro corazón, Padre. Si hay algo en nosotros, Señor, que debamos cambiar, háblanos en esta mañana, Señor, pues es tu amor inagotable el que nos sostiene, Padre. Muchas gracias por ser tan fiel, muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por los milagros, las sanidades, Padre, la provisión, Señor, que tienes para nosotros, Señor, por el abrigo, Señor, por los hijos, por las hijas, Señor, por el esposo, por la esposa, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y es parte de lo que nos das, Padre. Con razón dice el salmista, Señor, que tú nos has coronado de favores y misericordias, Padre. Muchas gracias, que nos rejuveneces como el águila, Padre, y nos alienta en todo tiempo, Señor. Tu compañía es lo más maravilloso, Señor. Por eso te agradecemos y abrimos el corazón, Señor, para ser instruidos por ti, Padre. Muchas gracias, Padre. Te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz para ti abundante, mi hermano, mi hermana, adelante, Dios está contigo. Y yo sé que Él tiene planes maravillosos para con cada uno de nosotros. Hemos venido esta semana compartiendo algunos temas que son bien interesantes y inclusive el día de ayer le estuvimos diciendo de la importancia de permanecer firmes en el Señor y poner en práctica todas aquellas cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Y hoy estoy pensando y estaba meditando en lo que a veces hacemos nosotros y queremos corregir. Y es las comparaciones que a veces hacemos, pero especialmente la comparación que nosotros hacemos para con los demás. Y hay un texto bíblico en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 11, y dice la palabra, es una ilustración que Jesús está dándole, producto de una pregunta que le hicieron. Y dice ahí, especialmente no voy a leer sino el versículo 11 de Lucas 18, el Evangelio según San Lucas, dice, el fariseo puesto en pie, dos personas que han subido a orar al templo, un fariseo y un publicano. El fariseo ora de la siguiente manera, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y me imagino que volteó a mirar para el otro que estaba ahí arrodillado y dice, ni aun como este publicano. Si te tuvieras a reflexionar sobre las ocasiones en que criticamos a otros, podríamos observar un interesante patrón que por lo general está en nuestra vida. Siempre salimos bien cuando estamos tratando o mejor, cuando de crítica se trata. Es decir, podemos darnos el gusto a veces de criticar a los demás porque definitivamente no padece los errores que a lo mejor inclusive muchas veces se imagina, egoísmos que parecen tan despreciables en la vida de otras personas. Si tuvieras conciencia, o si tuviera mejor tu conciencia de su existencia, tus críticas o nuestras críticas no tendrían ese aire de confianza denunciada que percibimos especialmente en esta oración que está haciendo el publicano. Y hay algo bien interesante que dice él, en esa comparación que estás diciendo. Él dice, Dios, te doy gracias. Y realmente no era para nada como aquel cobrador de impuestos.
Y es interesante porque el publicano al cual se está refiriendo, su oración en privado delante de Dios, lo único que dice es, sé propicio a mi pecador. Si hacemos la comparación de estos dos personajes que están dirigiendo su oración, el primero, el fariseo simplemente oraba, y qué interesante que dice consigo mismo. No estaba orando con Dios. Estoy pensando en oraciones como estas o la forma como está escrita y en la forma como muchas veces nosotros hacemos las oraciones. Más lo hacemos como una parte de traer contentamiento, paz al alma que a lo mejor está pidiendo algo que realmente presentándonos delante de Dios. Y si miráramos a estos dos personajes al cual se está refiriendo el Señor Jesucristo en este texto de Lucas 18, el uno está hablando consigo mismo, el otro estaba orando con Dios y de su boca solamente decía, sé propicio a mi pecador. Y es interesante porque es necesario señalar que muchas veces no percibimos nuestra propia vida dentro de nosotros mismos, las debilidades que notamos en otros. No es un indicador, y esto no es un indicador confiable para aquellos que estamos esperando en el Señor. Lo único que revela esta percepción es lo eficaz que es el pecado a la hora de ocultarse dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro corazón. Y es interesante porque cuán difícil es cuando tenemos un egoísmo en nuestro corazón, o mejor, nuestro corazón no ha sido tratado, donde simplemente tratamos de justificar nuestras acciones cuando Dios puede darnos una percepción totalmente diferente de lo que somos. Pensando en esto, recuerdo otro texto bíblico que sería interesante meditar y está en Jeremías capítulo 17, versículo 9, y justamente está hablando del corazón. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es interesante porque existen al menos 3 razones por las que es poco fructífero usar a los demás como un punto de referencia para evaluar nuestra propia vida. Lo primero es que tú y yo no poseemos la capacidad de una lectura aceptada del corazón. Esto no solamente nos estorpece a la hora de mirar la vida de nuestros semejantes, sino que también implica la mirada que dirigimos hacia nuestro propio corazón. Nuestras conclusiones invariablemente van a estar enturbiadas, ensuciadas por la poca visión o el poco cuidado que tenemos de nosotros mismos. El único que realmente lee correctamente los corazones definitivamente es el Señor. La segunda cosa que tenemos a la luz de lo que está diciendo el texto de Jeremías es que la perversidad del corazón lleva a que siempre escojamos compararnos con aquellas personas que nos dejarán bien parados a nosotros. Siempre en la vida vamos a encontrar personas mejores que nosotros y algún otro grupo también personas que no son iguales a nosotros. Y esas comparaciones que hacemos muchas veces no son el mejor punto de partida para nuestra vida. Es decir, somos sumamente selectivos a la hora de escoger con quién nos comparamos. Si queremos saber si somos sacrificados, jamás escogeríamos compararnos con una persona que tenga buen testimonio, que los frutos sean de acuerdo a lo establecido en la palabra. Y por algo el Señor Jesucristo, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. La tercera cosa que podemos sacar de lo que dice ahí en este texto de Jeremías capítulo 17, versículo 9, es el hecho de que tú y yo descubramos errores en la vida de los demás, no nos ayudará en el día en que tengamos que rendir cuentas delante del Señor. Ese día, estando delante de Él, no habrá a quién señalar ni con quién compararnos. Cada persona deberá asumir responsabilidades por su propia vida.
No tendremos a quién echarle la culpa, ni tampoco a quién señalar para que nuestra falta de brillo, de testimonio, no se note tanto. O mejor, pudiéramos, en lugar de decir brillo, la mancha que ha habido en nuestro corazón. Les he contado que alguna vez tuve una visión, necesitaba tener un encuentro con Dios y le estaba diciendo, Señor, necesito estar a ti. Habían cosas que me estaban molestando dentro de mi corazón y yo le dije, Señor, necesito entrar a tu presencia. Y una frase que dije en una petición desde lo profundo de mi corazón, le decía, Señor, ¿qué cosas tengo que cambiar dentro de mí? Las cosas que Dios me mostró que habían dentro de mí, que no había permitido que lograra en mi corazón y que por algún motivo las había justificado dentro de mí, eran unas manchas que Dios no estaba aceptando, pero en su misericordia Él me dijo, hijo, necesito que cambies estas actitudes, este estilo de vida, estos hábitos que tiene, porque no me está glorificando con tu vida. Al principio trajo tristeza a mi corazón porque ofendía a aquel que me dio la vida, que me sostuvo. Luego traté de justificar lo que estaba haciendo, inclusive echándole de culpa a mis padres, porque a lo mejor algunos de esos rasgos que encontré dentro de mí eran algunos de los que tenían mis padres. Pero luego, y voy a decirlo como en días pasados estuvimos leyendo el Salmo 73, donde el salmista también expresa ahí las punzones, los golpes que sentía en su corazón al ver que los ricos prosperaban o la gente impía prosperaba, y él, mientras estaba clamando a Dios y esperaba en Dios, simplemente no veía la bendición de Dios. Y hay algo que dice en ese texto, y tú lo puedes leer, el Salmo 73, porque él expresa que solamente cuando entró al santuario de Dios pudo ver la comparación. No se comparó directamente en ese instante, sino el resultado final de permanecer firmes en el Señor y el fin que llevaría, que recibirían mejor cada una de las personas según sus obras, como dice la palabra. Solamente, dice él, cuando entró realmente en el santuario del Señor, se dio lo que cuenta lo que había dentro de él. Y hay expresiones bien fuertes que leímos en unos devocionales, y tú lo puedes encontrar de los que hemos compartido en diferentes momentos. Hay una expresión que me llama siempre la atención, y él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y luego hace unas expresiones bien interesantes, justamente en ese mismo salmo, donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y luego expresa, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Una pregunta que puedo hacerte hasta aquí, mi hermano, mi hermana. ¿Haces comparaciones justificando tus acciones? Es algo muy cultural que nosotros tenemos. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su acción dentro de nosotros, la comparación que hacemos no es con una persona, y como les decía, siempre van a haber personas mejores que nosotros, o nosotros vamos a ser mejores que alguno de ellos, pero esas comparaciones no son válidas delante de Dios. Donde podemos vernos perfectamente, y el espejo que nosotros debiéramos, o el modelo que nosotros debiéramos tomar, Él es el espejo de Jesús. Y creo que cuando en nuestra oración, en nuestro corazón, en nuestro interior nos comparamos con Jesús, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que Él ha estado esperando que nosotros toquemos, que nosotros transformemos, pero simplemente tal vez por falta de conciencia, por falta de dedicación, por falta de integridad en nuestro corazón, nos justificamos y sentimos que así como somos, así somos. Inclusive algunas personas se atreven a decir que fue Dios quien los hizo así, pero no es tal. ¿Quién conoce realmente el corazón? Justamente ahí en Jeremías capítulo 17 versículo 10, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, hay una expresión como una respuesta a lo que ha venido expresando la palabra. Ahí en el versículo 9 dice ahí, como respuesta a lo que estaba expresando la palabra, donde
donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y termina con la pregunta, ¿quién lo conocerá? Y luego hay una respuesta, y esta respuesta la quiero leer en la nueva traducción viviente, y dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Hay una pregunta también, me gusta hacer preguntas cuando leo textos como estos. Me las hago a mí mismo, pero también esta oportunidad que Dios nos está uniendo en este espacio y escuchar estas reflexiones que espera recibir de Dios. El libro de Gálatas, cuando Pablo le está escribiendo justamente a esa iglesia de Galacia, le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Somos evaluados pura y exclusivamente por la medida, algunos le expresan, por la vara que Dios usa. Por esto es bueno que nos acostumbremos a hacer silencio a la hora de señalar con el dedo a la persona que está a nuestro lado. El fariseo que ha subido al templo a orar, tal vez en su orgullo, en la falta de justificación propia, le da gracias a Dios por no ser como la otra persona. A lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta como judío, no la vean muy bien con las otras personas y él juzga quizás por el contexto general de lo que eran los publicanos y el concepto que tenía de ellos y los colocó, voy a decirlo, en un mismo costal, en una misma comparación. Él no sabía lo que había en su corazón, ni siquiera entendía lo que estaba diciendo al Señor. Y hay una expresión que el publicano dice que es la palabra propiciación. Quizás un día vamos a dedicarle una de estas reflexiones a lo que significa, lo que es esa petición que está haciendo el fariseo, ser propicio. Dios fue propicio con nosotros a darnos a su Hijo para que tengamos salvación en Él. Definitivamente, qué importante es poder conocer lo que Dios está haciendo y no compararnos para justificar nuestras acciones. Más bien decirle, Señor, tú conoces lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Y es interesante lo que está expresando en el versículo 10 de Jeremías 17, donde expresa, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Aunque conocer el corazón propio o el de otros es difícil, en algunos casos pudiera decir imposible, Dios dice la palabra que investiga y examina las intenciones secretas del corazón y de las mentes. Es sabio confiar en lo que Dios dice acerca de nosotros, más de lo que nosotros podemos creer o sentir acerca de los demás. Tener cuidado en lo que juzgamos, porque simplemente nos dirigimos por apariencias y las apariencias siempre nos van a llevar a una equivocación. Pienso que Dios en su infinita misericordia nos lleva a que abramos nuestro corazón delante de Él, a que podamos confiar plenamente en las decisiones sabias que el Señor tiene y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones para acercarnos a alguien. Y hay una expresión que encontré en la palabra, lo he leído muchas veces, pero qué bueno tenerlo en cuenta. Cuando los apóstoles del Señor Jesucristo en el libro de Hechos van a tener que elegir cuál iba a ser el sucesor de Judas, pues él se había quitado la vida. Está ahí en Hechos capítulo 1, versículo 24, una expresión que me llamó mucho la atención, que debería ser el modelo que nosotros debemos tomar, inclusive cuando
tengamos que tomar decisiones que van a ser trascendentales en nuestra vida. Inclusive le hablo a los jóvenes cuando tengan que tomar la decisión con quién van a compartir el resto de su vida, con quién se van a casar. Y hay una expresión, permítame leerlo, ahí en Hechos 1:24, lo voy a hacer en la traducción del lenguaje actual. Dice que los apóstoles, cuando tenían que tomar esa decisión, dice, luego todos oraron. Y escuchen la oración que ellos dicen: Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestre cuál de estos dos personas que lo están considerando, quién iba a ser el sucesor de Judas. Dice, ¿cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía? Me llamó la atención este versículo porque ellos están reconociendo cómo nosotros pensamos. A veces es interesante ver cuando tratamos de tomar decisiones por una persona. Las decisiones a veces que se toman en una comunidad, las decisiones que a veces se toman en familia. Lo que me pregunto es, ¿bajo qué parámetros nosotros tomamos las decisiones? Sobre todo en esas decisiones que vamos a confiar parte de nuestra vida o recursos o situaciones para el futuro. Creo que este es un buen ejemplo de lo que debiéramos hacer, de orar al Señor y decirle, Señor, tú sabes lo que pensamos y lo que sentimos. A lo mejor habían prevenciones sobre estas dos personas que estaban ahí para tomar el lugar de Judas. Ellos tenían algunos criterios que habían visto en ellos, pero no eran lo suficientemente fiables para tomar decisiones. Y le piden al Señor que sea Él quien les guíe y les ayude a tomar esas decisiones. ¿No te parece interesante, mi hermano, mi hermana, que nosotros hagamos lo mismo? No juzgar las cosas por lo que vemos, mucho menos por lo que escuchamos. Porque hay gente que influye sobre nosotros y no nos permite el poder realmente disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero leer un último texto de un consejo que le dan a Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 9. Y mire cómo lo dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y escuche la recomendación, el consejo final que le da. Si tú le buscares, lo honrarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué importante tener en cuenta lo que nos dice la palabra, que al igual que al rey Salomón le está diciendo, que tenga en cuenta que Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Hay otro texto que aparece en alguna parte de la palabra, dice, podremos ocultar algo de Dios. El Salmo 139 sí que nos habla de esto, pero podemos terminar igualmente que la oración que está ahí, pidiendo al Señor y decirle, Señor, tú conoces mi corazón, sabes lo que hay dentro de mí, y si hay algo en mí que debo cambiar, Señor, enséñamelo a través de tu palabra a la luz de lo que tú estás diciendo aquí. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu amor inagotable, por tu bondad, por tus maravillas, por hablarnos, Señor, cada mañana, por hacernos entender que tú eres el único Dios que mira lo que hay dentro de nosotros, Padre, que mira lo que hay en el hermano, en la hermana, y tú conoces las batallas que cada uno estamos librando delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayude a ser entendidos, que oremos quizás como lo hicieron los apóstoles que quedaron escritos en tu palabra, Señor, y que podamos comprender lo que nosotros, los criterios que nosotros tenemos, Señor, para juzgar a los demás, que no lo hagamos por el juicio, pues el juicio pertenece a ti, Padre. Que nos veamos a la luz de tu palabra y que podamos corregir cada una de aquellas cosas que no están correctas delante de ti, Padre. Yo te doy gracias por estos momentos, Señor. Bendigo a tus hijas, a tus hijos, y te pido que en ese amor inagotable tú les sustentes, tú les guardes, tú les guíes, porque eres precioso, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor. Dejo en tus manos a tus hijos, Señor, y a tus hijas. Sigue guiándonos, sosteniéndonos, Señor, en tu amor inagotable.
Muchas gracias te doy, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga grandemente, mi hermano, adelante. Dios conoce lo que tú eres y lo que hay en ti y vendrá con galardón para ti. Le habló su pastor Elán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.